el aparato de salud. Pero vamos a preguntarle al que tuvo el casco puesto en esto y en el territorio más difícil, que era la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyan. Doctor, ¿cómo le va? Aquí Mariano Nega y Tuni Colman lo saludan. ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal, Tuni? Gracias por llamar. Bueno, se cumple un año del gobierno de ustedes también, además, no solamente del gobierno nacional, un año complicado, digamos, o muy marcado por el tema de salud, por el tema del COVID, y he visto encuestas esta semana y pese a que no hay una euforia con el gobierno, ni la gente tira fuegos artificiales diciendo que bien, sí con la parte de salud. Con la parte de salud, el 70% dice que ustedes estuvieron bien. ¿Piensa eso también, doctor? Bueno, no conocía estas encuestas, pero bueno, la verdad que en cierta manera se ha dado una respuesta que evitó una catástrofe sanitaria, que hoy se multiplicarían por 3 o 4 la cantidad de fallecidos que ha habido, porque yo estoy sosteniendo hace ya un tiempo largo que no nos apuremos a sacar ninguna conclusión de fallecidos, porque claro, nosotros porque tenemos que hacerlo año contra año y todavía le falta al hemisferio norte la parte más difícil, que fue la que pasamos nosotros, esta epidemia en pleno invierno. En Europa y en Estados Unidos el brote anterior, el pico anterior fue primavera y verano, el inicio de la primavera y el verano, que es cuando estacionalmente baja. Así que lo mejor es esperar, porque ahora se está produciendo lamentablemente una cantidad de fallecidos enorme en el hemisferio norte, con una cantidad de casos enormes que está nuevamente produciendo episodios de colapso del sistema. Nosotros terminamos la semana pasada un estudio en la provincia de Buenos Aires sobre excedente de mortalidad y nos dio contrapromedio a octubre. Digo, por eso hay que esperar, se va a hacer el trabajo nuevamente a fin de año, entre un 5,2 y un 9,6 de exceso de mortalidad respecto a los años normales, lo cual es un número relativamente bajo en medio de una pandemia, porque hemos explicado muchísimas veces que cuando colapsa un sistema sanitario, no es que la gente no puede entrar a una terapia intensiva porque tiene COVID y no hay más lugar. No entra ninguno. Nosotros, las escenas que hemos visto en otros países, europeos sobre todo, fue de gente que fallecía en su casa con infarto agudo de miocardio, abdomen agudo, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, en donde el sistema directamente era incapaz de ir a buscar a esa persona a su casa. Entonces hay que hacer un estudio a año vencido, donde todos hayan pasado por las mismas condiciones de invierno y verano, y en ese sentido lo que queda claro, y en eso además hay la coincidencia con el doctor Quirós y con otros ministros de provincia, de que hubiésemos tenido un colapso sanitario que hubiese producido una mortalidad muy alta por otras causas, incluso fuera del COVID. Entiendo. Es decir, lo que pasó en Europa, que algunos no los podían ni atender, incluso por otros males. Eso es lo que me acaba de explicar. Claro, entraban a los residenciales de ancianos y encontraban varios fallecidos, porque el sistema no podía ir a buscarlos, y a lo mejor esa gente no había muerto de COVID. Había muerto en un residencial de ancianos, es habitual que una vez por semana se produzcan fallecimientos. Entonces no iban durante un mes, y la gente estaba a la buena de Dios. Yo he tenido incluso experiencias de conocimiento personal de una persona que se fracturó, conocida, y estuvo 3 semanas solo, y la tercera semana pasaron y le tiraron una bolsa con un diclofenac inyectable para que él mismo se pusiera, y esa persona vivía de la comida que le llevaba una vecina, y el sistema estaba colapsado, no podían ir a buscar a nadie, no había condiciones de buscar a nadie. Ahora están un poco más preparados, aunque están faltando camas ya en muchos lugares. Ayer incluso, mudándonos también a Estados Unidos, en Chicago, nos decía un amigo común que están faltando camas en todos lados y que siguen aumentando los casos en forma dramática,
y están colapsando sistemas nuevamente. No a nivel de lo que pasó la primera vez, pero ya tienen serios problemas, ¿no? Ahora, doctor Goyán, de todas maneras nosotros tenemos una cantidad de fallecidos que nos pone por cantidad de habitantes entre los más altos. ¿Eso es verdad? ¿O usted ahí dice, no, esperá que todavía este proceso sigue? No, porque ahora se está produciendo una tasa de fallecimiento muy alta en el hemisferio norte porque está relacionado con una enorme cantidad de casos. Entonces, en Estados Unidos lleva 200.000 casos por día, es una cosa alucinante, increíble, que sigan sin tomar medidas realmente graves. 2.500 muertos por día. Claro, con algunas ciudades que sí han tomado medidas como Nueva York, etcétera, pero bueno, la complejidad del tema que incluso se ha metido a la política y no hay gente que no se cuida por una cuestión ideológica. Claro. Pero fuera de eso yo digo hay que ver cómo termina el año para comparar, y después la verdad es que nosotros en Argentina, por más que hayamos tenido en la provincia, resolvimos el problema, pero que haya un retraso, sobre todo cuando hay mucha cantidad de fallecimientos de este tipo en la carga de datos, tenemos un sistema de registro que es sólido, y yo la verdad es que, con todo respeto, pero yo no puedo hacer comparaciones con países como Bolivia, como Ecuador, el mismo Brasil, donde las cifras oficiales que reconoce el gobierno son muy diferentes a las que vemos por la Universidad Johns Hopkins u otros informes de otras instituciones de salud en Brasil. Y por otro lado también vemos diferencias muy grandes en España, por ejemplo, entre lo que dice la sanidad y la dirección de estadística. Claro. Daniel, pero todavía no bajó mucho. Acá en la provincia, en el AMBA sí. En el AMBA, sí, baja, pero digo, yo tengo el recuerdo, usted me dirá si es verdad o no, que con el calor en Europa bajó, pero a casi nada, y acá no bajó todavía a casi nada. No, claro. Sigue bajando, vamos a ver hasta dónde llega. A mí lo que me preocupa, nosotros lo que nos preocupa, es que vemos mucha movilidad y algunas escenas que no nos gustan, y esto es una combinación de factores. La circulación baja claramente cuando llega la temporada de calor. Ahora, baja ayudada con medidas de prevención, porque si no pasa lo de Brasil, en un momento donde es un país por sí caluroso, están aumentando nuevamente los casos, pero Brasil hay un descontrol total. Yo tengo mucha familia en Brasil, mucha familia, y me dicen, lo que me están diciendo acá, es muy poca la gente que se está cuidando. Entiendo. Los shopping están llenos, la gente está haciendo las plazas, recién Mariano, que es quien le va a hacer la pregunta, aquí en Capital, recién él y yo pasamos y hablábamos en un día como hoy, está llena de gente y muchos sin barbijo, ¿te pareció, Mariano? Ministro, ¿cómo le va? Mariano Orega le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Bien, esto que decía Tuni de las plazas y algo que al menos a mí me preocupa y quiero saber cuál es su opinión sobre esto. ¿Cómo ve la temporada que se está acercando, la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo cree que va a ser? Y estamos haciendo todo el esfuerzo de concientización y de utilización de las tecnologías. Por ejemplo, hay una aplicación que van a usar muchas playas. Nosotros vamos a estar con 50 equipos específicos de la provincia en las distintas playas más concurridas de la provincia. Y hay aplicaciones en donde la gente, antes de ir a una playa, puede mirar el estado de ocupación de esas playas. Están a 50, 60, 70%, y elegir eventualmente ir a playas que tengan menos cantidad de gente. Vamos a tener 50 equipos junto con todos los equipos municipales también, ¿no? Recorriendo las playas con barbijos, con folletería, con recomendaciones. Nosotros apelamos a que la gente use las burbujas, que estén en grupos familiares o de amigos estables, que no se junten, pero bueno, nos estaban llegando ayer imágenes de estas supuestas llamadas fiestas clandestinas en donde están todos sin barbijo bailando, en fiestas privadas, ¿no? Bueno, eso
no ayuda para nada. Esperemos que, así como observamos eso, haya otra realidad y otra gente que sí se cuida más, y que evitemos que masivamente se instale el descontrol. Porque si bien uno dice, vamos a tener una vacuna relativamente en la proximidad del tiempo, vamos a convivir mucho tiempo vacuna y medidas de prevención, porque la vacuna no es que en un día resuelve todo, al contrario, es que son meses que hay que estar vacunando, y marzo, abril empieza el frío de nuevo y vamos a tener una segunda ola. Ahora esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene comorbilidades, más de 60 años, etcétera, etcétera, o no. Y ahí la diferente gestión de la pandemia. Si la circulación vamos haciendo que sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, ya nos ayuda eso a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro, y seguimos vacunando a lo largo del año. De los 300.000 vacunados. Pero digo una cosa, sí. si llegamos al invierno con mucha cantidad de casos iniciales, aunque sean pocos en relación a los que tuvimos en relación al principio del invierno que viene, del invierno pasado van a ser muchos. Si no es lo mismo salir de 10, 12 casos al principio del invierno, arrancar con 1.000 casos al principio del invierno. Entonces hay que cuidarse. Daniel, de los primeros 300.000 vacunados que se hablan antes de fin de año, ¿va a haber vacunados en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo, digamos, quiénes van a ser? ¿Qué franja va a ser esa? ¿Todos esos es de la vacuna de Pfizer? En teoría, las 300.000 dosis que llegarían primero no serían de la vacuna de Pfizer. Pfizer, en teoría, con lo que se está mencionando, que llegaría después. Llegarían dosis después. ¿Por qué? Tiene una lógica. Pfizer puede producir 60 millones de vacunas en lo que queda de este mes. Y el hemisferio norte está incendiado de casos. Europa y Estados Unidos, obviamente que van a priorizar, y yo lo veo hasta un sentido epidemiológico, ¿no? Van a priorizar así las primeras dosis, con lo cual yo no creo personalmente que lleguen, ahora sí, después para enero, febrero, marzo, probablemente ya pueda haber disponibilidad de esa vacuna, es mi apreciación. Yo no creo que lleguen las primeras vacunas que llegarían en diciembre, hay que ver si llegan, en teoría, lo que se está hablando, que podrían ser vacunas de origen también del Sputnik, ¿no? De origen ruso. ¿Y la provincia de Buenos Aires va a tener de esos 300? Y nos toca, de todo lo que llega a la provincia de Buenos Aires, toca el 40%. La población proporcional son unas 120.000 dosis. Obviamente priorizaremos sectores como la salud y las personas mayores viviendo en residenciales serían los dos grupos más prioritarios a atender, ¿no? Pensando que después en un mes ya estamos vacunando al resto, pero prioritariamente serían esos dos grupos. Y, ministro, ¿usted cree que debería ser obligatoria esa vacuna? Cuando la vacuna deje de ser, de aprobación de emergencia y pase al calendario nacional, va a ser obligatorio. Mientras tanto, tiene que ser voluntario. Correcto. Ministro, le agradezco mucho, como siempre. Gracias por charlar con nosotros. Y bueno, 71% aprueban la gestión en materia de salud. Mañana puede leerlo en página 12. Bueno, yo la verdad que las faltas de horas de sueño sirvieron para algo. Gracias, el ministro Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, charlando con nosotros.